encargado de buscar el bienestar colectivo, eh, prohibiendo los servicios relativos a los productos de las empresas privadas, ya sea porque el costo de la producción es muy alto, porque se trata de acciones que no generan rentabilidad. Eh, entonces, ya decíamos que el gobierno es parte de los recordemos que están los lugares, las empresas y el gobierno. El gobierno es el encargado de la asignación de recursos, de la estabilización económica del país, de la distribución de ingresos, de la distribución del ingreso de la riqueza y las funciones principales son la eficiencia de la infraestructura, la equidad y el crecimiento. Estos instrumentos de política económica con el propio gobierno colombiano para sustentar la actividad productiva. Los principales instrumentos con el propio gobierno para influir el comportamiento de la denominación de los tipos. La política monetaria, que se refiere a conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios a través de las variaciones de la cantidad de dinero que se contado por el momento. La política fiscal es un conjunto de medidas o instrumentos que se utilizan el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. Su fin es, es el de aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. Por tanto, sus dos variables de la política fiscal puede ser tanto expansiva como restrictiva. Eso lo estábamos viendo en el anterior. Los ingresos públicos por los gastos públicos. También tenemos el impuesto. Ustedes saben que son los dineros que pagan los particulares, los ciudadanos normales, y con los que el Estado no se obliga a ninguna contraprestación directa. El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas que ellos tienen. Da como es el caso del impuesto de la renta y los impuestos complementarios. Estos se dividen en dos. Entonces tenemos los impuestos directos que están impuestos. El impuesto sobre la renta de personas físicas, impuestos sobre renta de residentes, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre beneficios naciones, impuestos sobre el patrimonio. Estos impuestos recaen directamente sobre las personas naturales y jurídicas, midiendo su capacidad económica, por lo que es posible implicar directamente al contribuyente responsable del tributo. En este tipo de impuestos, el sujeto pasivo y el sujeto económico son el mismo, es decir, se tienen obligación de pagar el impuesto con los que deben declararlo ante la DIAN. En este momento estamos en proceso de declaraciones de impuestos de renta. Tenemos el impuesto indirecto, se tiene el impuesto sobre un valor añadido, impuesto sobre prestaciones patrimoniales, efectos jurídicos, la renta de aduanas y los impuestos especiales. Los impuestos indirectos son aquellos que se imponen sobre bienes y servicios, motivos por el cual las personas los pagan directamente cuando se realizan las compras. El Estado no los cobra de manera directa en la recogida. Este impuesto indirecto recae sobre el valor del bien y del servicio. Es como el caso cuando se hacen compras de la villa, que se cobra un gravamen de impuestos sobre ciertos artículos. Vamos a ver cómo esto. Como ejemplo, el impuesto del IVA y el impuesto nacional de consumo. Los impuestos se graban. La diferencia entre los impuestos y las tasas en caso de revoluciones, una de las principales diferencias entre las tres categorías de tributos es el nivel de obligatoridad que cada una maneja. Aquí podemos ver que el tributo, los impuestos, las tasas, los hechos generadores, el nivel de obligación y la contraprestación directa. Muy buenas tardes. Voy a continuar con el tema del papel del gobierno y la política fiscal. Em, como, como es bien sabido, antes existía la centralización en Colombia,
que esto fue durante gran parte del siglo XX y se caracterizaba porque su sistema fiscal era centralizado. Es totalmente diferente al sistema que tenemos actualmente, que es la descentralización en Colombia. ¿Cómo era el sistema centralizado en el siglo XX? Ellos actuaban como recaudador de impuestos. ¿Quiénes? El gobierno nacional. También actuaban como principal proveedor de los bienes y servicios públicos. Em, ya con esto llegó el cambio de la nueva descentralización, que es un sistema autónomo, que ellos manejan sus recursos, el gasto público de manera autónoma, donde decidieron crear todas los sistemas de gobierno, que es el gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional. Que buscaban con esto que cada gobierno se centrara en su política de ser autónomos, de regir bajo el sistema de ellos, el tema del gasto público, del presupuesto, de las inversiones. Y bueno, este sistema se adoptó con la política, con la Constitución Política de Colombia en el año 1991. También, ¿qué cambio hubo en la descentralización en Colombia? La elección por voto popular. Esa fue otra de las características principales que trajo la descentralización en Colombia. A continuación les mencionaré los niveles de gobierno en Colombia. Tenemos el gobierno nacional, que es el que controla todo el territorio de una nación. Recordemos que estos niveles también tienen que ver mucho o están de acuerdo a sus diferentes responsabilidades y al ámbito de la influencia, que es el gobierno nacional, gobierno municipal, gobierno distrital, gobierno eh, indígena, también lo tenemos ahí. Pero pues inicio mencionándoles el gobierno nacional. Una de las características del gobierno nacional es que está encabezado por el presidente de la República de Colombia. Este gobierno central tiene una responsabilidad sobre la estabilización y la distribución de los recursos de la nación. También administra las relaciones exteriores y la defensa del país. Es también responsable de asuntos de alcance nacional, solo alcance nacional. Una de las funciones es que le corresponde formular las políticas generales de desarrollo económico y asigna los recursos de las transferencias. Está la obligación también de garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud y de evaluar los resultados obtenidos por las entidades territoriales. Tenemos el gobierno departamental. Sus características son los responsables de la asignación de los recursos, le corresponde la obligación de ejecutar obras públicas de la competencia departamental y apoyar a sus municipios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Tenemos como función planear el desarrollo departamental, incluyendo la planeación y administración del servicio del sector educativo, de salud y de asistencia a las poblaciones menos favorecidas. También le corresponde la obligación de ejecutar obras públicas de competencia departamental y apoyar a sus municipios en la prestación de los servicios domiciliarios. Tenemos también el gobierno municipal. ¿Cómo funciona el gobierno municipal? Tiene planear el desarrollo municipal y prestar los servicios públicos domiciliarios. Es obligatorio. Deben efectuar inversiones en obras públicas locales y promover la participación humana, las obras públicas en las de infraestructura, de educación, de salud. Deben prestar servicios, como les comentaba, de educación y de salud, solo cuando cuenten con la capacidad administrativa para hacerlo. O pues ahí sí tendrían que apoyarse con el gobierno departamental. Características. Está compuesto por municipios y distritos. Está dirigido por alcaldes y consejos municipales y atiende asuntos locales y comunitarios. También tenemos el gobierno distrital. Las características del gobierno distrital son: algunas ciudades importantes tienen estatutos de distrito. Son gobernados por alcaldes y consejos distritales similar a los de los municipios, solo que con una mayor autonomía. Las funciones: administración de servicios y regulaciones locales, desarrollo urbano y cultural, y deben cumplir labores de planeación. Entre los distritos encontramos el distrito de Bogotá, el distrito de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Gobierno indígena. Las características del gobierno indígena y la principal es el reconocimiento de las comunidades indígenas, autonomía en asuntos culturales y de liderazgo por gobernantes indígenas. Para nadie es un secreto que pues este ha sido una de las poblaciones más vulneradas porque pues ha sido como rechazada, no se ha tenido en cuenta, pero entonces por eso se creó este gobierno indígena para darles esa autonomía, tanto en la parte cultural como de liderazgo, perdón. Funciones: protección de derechos y territorios indígenas y la preservación de las culturas y tradiciones.
Como cuarto punto tenemos la diferencia entre las dos teorías de Adam Smith y John Maynard Keynes en relación con el papel del desempeño en el estado de la economía. Entonces, primero, ¿quién es Adam Smith? Adam Smith fue un reconocido filósofo escocés y es el considerado el padre de la economía política. Dentro de sus investigaciones, una de las que más resalta es sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Esta obra constituyó uno de los principales cimientos para el posterior desarrollo de la economía como una disciplina independiente. Eh, la teoría de Adam Smith, según él, creía que la libertad del mercado permitía que cada ser humano, actuando libremente en busca de su propio interés, generaría un mejor beneficio para la sociedad en conjunto. Es decir, estaba más enfocada en la parte individual, solo intereses propios. Y él criticaba mucho la intervención del gobierno en los procesos económicos, es decir, que no tenía en cuenta esa intervención, mm, no compartía la idea de que el gobierno se interviniera en esta libertad de mercado. Mientras que John Maynard Keynes, quien es considerado uno de los principales economistas del siglo XX, hace la intervención de los gobiernos para estabilizar la economía. Es decir, que él sí permitía, en la teoría de él, dice que sí es bueno y recomendable que el gobierno intervenga, ya que con esto permite estabilizar la economía para corregir las inestabilidades y procurar un bienestar para todos los ciudadanos. También defiende las herramientas de la política fiscal y la política monetaria. Eh, con la teoría de John Maynard Keynes, a partir de ella se creó como el paradigma y el cimiento para las próximo desarrollo de la economía. Fue una de las bases que tomaron. Muchas gracias. El gasto del gobierno es también conocido como gasto público. Hace referencia a todos los gastos o erogaciones en que incurre el Estado en la compra de bienes y servicios en un periodo determinado, que por lo general es un año. El gasto público del gobierno tiene dos objetivos principales, que son reducir la pobreza y mejorar el bienestar social de los colombianos. El gasto del gobierno en Colombia se divide en varias categorías que reflejan las áreas claves de inversión y gasto público. Entre esas categorías tenemos de tipo institucional, de tipo económico, por objeto del gasto, por finalidades y funciones y por ubicación geográfica. Adicional a estas categorías, también podemos encontrar gasto en educación, gasto en salud, gasto en seguridad social, gastos en infraestructura, gasto en defensa y seguridad, gasto en administración pública, gastos en deuda pública, gasto en ciencia y tecnología, gasto en cultura, deporte y recreación y otros gastos. Estas categorías son fundamentales para comprender cómo el gobierno asigna sus recursos y cumple sus funciones en Colombia. Es importante destacar que la distribución del gasto público puede variar de un año a otro y depende de las prioridades gubernamentales y las necesidades del país en el momento dado. Estas categorías proporcionan una visión general de cómo se divide el gasto del gobierno en Colombia. A continuación, hablaremos de qué se trata el balance fiscal, el cual es un indicador crítico en la gestión económica de un país, que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno en un periodo determinado. Es el reflejo de la salud financiera del gobierno y su capacidad para gestionar sus finanzas de manera equilibrada. Este concepto es fundamental para comprender la estabilidad económica y la sostenibilidad de un país. Cuando el balance fiscal es negativo, los ingresos del gobierno son menores que sus gastos. Este resultado se conoce como déficit fiscal. Cuando el balance fiscal es positivo, los ingresos del gobierno son mayores que sus gastos, resultado que se denomina superávit fiscal. ¿Qué es el superávit fiscal? Ocurre cuando los ingresos del gobierno son mayores que sus gastos en un periodo fiscal específico. En otras palabras, hay un excedente de dinero disponible después de cubrir los costos operativos y los pagos de deuda. El superávit fiscal generalmente se considera una señal positiva y puede tener varias implicaciones en la economía, como reducción en la deuda, estabilidad económica y capacidad para la inversión. ¿Qué es el déficit fiscal? Se produce cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos durante un periodo determinado. En otras palabras, el gobierno está gastando más de lo que está recaudando en impuestos y otras fuentes de ingresos. Los déficits fiscales pueden tener varias implicaciones económicas, como por ejemplo, aumento de la deuda, carga de intereses, inflación potencial, impacto en la confianza del mercado. La incidencia en la economía de un superávit o déficit fiscal depende en gran medida de la situación económica general y de cómo se gestione. En momentos de recesión o desaceleración económica, un déficit fiscal controlado puede ser una herramienta para estimular la economía a través de inversiones públicas. Sin embargo, déficit crónico sin control
pueden tener efectos negativos en la estabilidad económica a largo plazo. Los superávits pueden ser beneficiosos para reducir la deuda y mejorar la salud financiera del gobierno, pero también puede llevar a una falta de inversión en áreas claves si se mantiene de manera excesiva. En última instancia, la gestión adecuada del balance fiscal es esencial para mantener la estabilidad económica y financiera.